Yo soy Valentín, yo trabajo en Oviedo y en Gijón. Soy de Pontevedra, Soy de Pontevedra, lo que pasa es que, ya sabes, el amor mueve montañas. Entonces, yo trabajo allí haciendo, pues eso, trabajo para ciclo medio, ciclo superior y me dedico, sobre todo, a la parte del masaje estético y alguna que otra terapia alternativa. La cuestión de esto es que cuando Pedro nos dijo en clase, oye, ¿quién quiere hacer una ponencia? Dije yo, ostras, qué forma más interesante de aprender que ponerte ante 75 personas y decir algo y explicar algo que te pueda gustar, ¿no? Qué presión al mismo tiempo, porque tienes que decir algo lo suficientemente interesante como para que la gente no pierda la atención y también lo suficientemente coherente para que no digan, esto es una charlatanería, ¿verdad? Bien, cuando me dijo cuando yo me animé a este proyecto, pues yo le dije, Jolín, Pedro, ¿qué quieres que hable? Y me dijo, pues habla de la diferencia entre problema mecánico y problema y bloqueo articular. Y yo dije, ostras, vale, me parece buena idea, vamos allá. Y céntrate en la zona lumbar. Dije, vale, pues venga, me centro en la zona lumbar. Entonces dije, vale, me parece buena opción. Entonces, claro, mi cabeza ya empezó a funcionar. Y dije, ostras, bloqueo, mecánica, bloqueo, mecánica, lumbar. Y yo repetía esas palabras. Y claro, ahora mismo puede ser muy fácil, porque dices tú, ostras, claro. Pero cuando lo tienes que explicar, parecía que cogía tonos como muy complicados, ¿no? Entonces, claro, hice una presentación tremenda, con muchísimas imágenes. Se la envié a Pedro. Pedro me dijo, pues está muy bien y tal. Entonces, le empecé a dar vueltas, ¿no? Entonces, yo lo que hice al final fue empezar... ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Bueno, podemos trabajar con esto, no pasa nada. Quedaba muy guapo, era solo la vértebra, iban saliendo las imágenes y las palabras, entonces, pues bueno, era algo... a mí me parecía muy chulo en casa. Hay veces que las cosas salen bien y otras veces que las cosas, pues bueno, parece que te las hacen más difícil para que te puedas lucir de otra manera. Bien, la cuestión de esto es que yo empezaba con las conclusiones, ¿no? Cuando teóricamente las conclusiones tendrían que ser algo del final, ¿no? Que dices tú, ostras, las conclusiones no tendrías que explicarnos un montón de cosas interesantes y luego hablar de las conclusiones. Pero mi tema es tan sencillo que puedo empezar con las conclusiones, como las películas independientes que empiezan por el final y luego te cuentan la historia. Vale, entonces a mí me pareció buena idea. Dije, voy a hablar de las conclusiones. Y las conclusiones a las que yo llegué cuando me propusieron la diferencia entre lesión mecánica simple y bloqueo articular fue que la lesión mecánica simple es una disfunción que hay entre el equilibrio de la musculatura, la articulación y los huesos, la parte ósea. Hay una disfunción. ¿Qué significa esto? Que hay movilidad, pero no es una movilidad correcta. Al no haber una movilidad correcta, no encajan las cadenas articulares dentro de los ejes que deberían encajar. ¿Vale? Para esto, claro, para llegar a esta conclusión tan sencilla, yo tuve que dar muchas vueltas. Porque me parecía al principio muy fácil, luego me pareció muy complicado y luego me pareció muy fácil otra vez. Ahí es a donde llegué yo cuando pensé lo de la mecánica simple. Luego, claro, se me planteaba lo del bloqueo articular. Entonces dije, hostia, bloqueo articular es cuando una articulación, cualquiera que sea, pierde movilidad. Y lo hace de forma gradual hasta que queda totalmente bloqueada. Entonces, la diferencia real, o la conclusión a la que yo llegué para definir en qué se diferencia una lesión mecánica simple y un bloqueo articular, es el movimiento. En la lesión mecánica simple hay movimiento, pero es disfuncional. Los ejes cambian, varían, por una serie de conceptos, por una serie de fuerzas, que luego explicaré. Y el bloqueo articular es que se empieza a perder movilidad. Entonces, claro, los dos conceptos tienen como prismas diferentes, pero se entrelazan entre ellos. Es más, el diagnóstico osteopático y el tratamiento van a tener cosas muy en comunes. Bueno, yo le daba el botón aquí, y aparecía esta imagen, ¿vale? Anatomía. Entonces, claro, yo aquí sí que me empecé a dar una vuelta por todo lo que yo había aprendido, lo que aprendí con Pedro y la experiencia, porque bueno, al final son 20 años trabajando en masaje, y algo te queda. La cuestión es que empecé a ver la anatomía, y empecé todo lo basé
en esta vértebra que vemos aquí. ¿Vale? Esa vértebra es una vértebra lumbar, grande, ancha, fuerte, es la base de la pirámide. Yo ya sé que después está el sacro, después hay un montón de estructuras que la rodean, pero es una estructura que es muy interesante. Trabaja con cinco, nosotros definimos que trabajaba con 5 más, porque bueno, los anatomistas tuvieron la tendencia de seccionarlo todo, ¿no? Y en vez de verlo como una totalidad, lo podíamos haber visto de 1.000.000 de maneras, uniendo un montón de cadenas musculares y ver la anatomía con otra visión, con otro prisma. Pero decidimos separarlo, los anatomistas históricos decidieron separarlo en que teníamos 5 vértebras lumbares, ¿no? Estas 5 vértebras lumbares tenían una serie de estructuras que dentro de ellos pues, tenían unas fuerzas que podían funcionar a nuestro favor o no. Esas estructuras estaban unidas con una serie de fibras, ¿no? Fibras ligamentosas, fibras que lo que iban a hacer es limitar nuestro movimiento si nuestro sistema muscular no funcionaba. Da igual. Si nuestro sistema muscular no funcionaba, ¿no? Que eran los ligamentos, ¿no? Los ligamentos pueden ser o bien estructuras que delimiten mi movimiento, que se pueden tensionar, o pueden bien parar un movimiento continuo que yo esté haciendo, o que haya una mecánica disfuncional en el que me está separando del eje de la articulación. Vale, el ligamento no es inteligente, pero sí que es un receptor. Mi cerebro sí, entonces lo que hace automáticamente es mandar información y dice, oye, que me estoy estirando demasiado, modifícame. Entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer? Pues se va a modificar. Pero claro, nosotros son movimientos imperceptibles que no nos vamos a dar cuenta de qué está pasando en ese momento. Bien, entonces ya tenemos la parte ósea, la parte dura, la parte estructural, los cimientos, y tendríamos la parte ligamentosa, que es un poco los receptores que nos van a decir cómo vamos a estar colocados. Luego tenemos la parte muscular. Claro, la parte muscular es una parte muy importante para nosotros. La parte muscular anterior, sobre todo en el sector lumbar. Acordaros que solo estoy en el sector lumbar, no estoy hablando ni de arriba, ni de abajo, ni de adelante, ni de atrás. Bueno, adelante, atrás sí un poco. Después teníamos la parte muscular que nos encogía, nos hacía flexores, nos hacía cóncavos, ¿no? Y la parte extensora, la parte posterior, que nos hacía convexos, nos echaba hacia atrás, nos abría la vida, ¿no? Luego tendríamos la musculatura que nos inclinaba, que nos hacía arco izquierdo o nos hacía un arco derecho. Lo que pasa es que la complicación es cuando todo eso se mezcla. Quiero hacer convexo y me quiero hacer inclinación, y entonces ahí es cuando empieza a haber una disfunción, ¿vale? Una disfunción mecánica. Todo esto que os explico, que es muy bonito, que ya lo sabéis, ¿para qué es? ¿No? Para poderme mover, básicamente, para poder irme del punto A al punto B, para poder escapar, ¿no? En la antigüedad, para poder cazar, o para poder escapar de un peligro, ¿no? Pero dentro de nuestro cuerpo, estas estructuras tienen una serie de reglas, una serie de leyes, ¿no? Una de las más importantes quizás sea la de proteger, ¿no? Pero no proteger por proteger, porque claro, en la parte ósea, la parte muscular, claro que puede funcionar como exoesqueleto, o puede funcionar como una parte que proteja algo muy importante. Lo hace. Nuestro sistema nervioso nos une a la vida. Nuestro sistema nervioso es algo que está cogiendo continuamente información de nuestro exterior, de nuestro interior, la procesa dentro de nuestro ordenador principal, que mira lo importante que es que lo fue y lo encapsuló dentro de un casco óseo, o sea, que imaginaros lo importante que es, lo procesa y genera una respuesta, ¿no? Al generar esa respuesta, pues claro, nos hace sentir vivos. Cuando se forma la vida, lo primero que se forma es el sistema nervioso, una de las primeras cosas. Y es lo que nos une a la vida. Yo, si no soy capaz de tocar, yo, si no soy capaz de generar una respuesta, lo que va a hacer el cuerpo, lo que va a hacer el cerebro es decir, eso no existe. ¿Puede llegar mi circulación y puede irse mi circulación? Por supuesto, pero eso no existe, deja de funcionar, no lo siento. Entonces mi sistema nervioso para mi cuerpo es fundamental. Y toda la parte global de mi cuerpo lo sabe. Entonces, ¿qué va a intentar? Protegerlo siempre. Si yo veo que hay un nervio comprimido, va a intentar buscar la manera de que no se comprima. Si hay una zona bloqueada, va a intentar la manera de que no se bloquee. De esa forma, nos vamos a modificar con una serie de leyes, que son las del confort, el equilibrio y la economía.
¿vale? El equilibrio, porque siempre tenemos que estar equilibrados. No podemos estar bien torcidos, pero siempre nuestra línea de los ojos siempre va a estar a ras de suelo. El confort, porque tenemos que intentar que no tengamos dolor. Porque si me duele aquí, yo me pongo así, ya no me duele, entonces voy así, pero no me duele, pero voy bien. ¿Vale? Y otra sería la economía, el gasto energético que genera un músculo. Cuando hay mucho gasto energético, nuestro cuerpo dice, no, yo no puedo procesar este gasto energético. ¿Y qué hace? Lo encinta. Vale, ya explicaremos eso. Voy a terminar la parte de anatomía. La parte de anatomía es esa, proteger el sistema nervioso. ¿Vale? Después, lo que haríamos sería hablar un poquito de la mecánica, de la biomecánica, que sería que todas esas tres estructuras tendrían que moverse de una forma sinérgica. Es decir, imaginaros el cuerpo, lo que tiene que gestionar, que tiene que mover toda la musculatura de una forma sinérgica para que yo me mueva. Aún encima, no puede comprimir los nervios. Tiene que gestionar todos los movimientos que son muy variados y muy amplios. Y de esa manera, tiene que intentar, cuando hay algún tipo de traumatismo, de genética o movimiento repetitivo, que pueda hacer esa disfunción. Bien, nosotros, claro, en la zona lumbar nos podemos flexionar, nos podemos extender, nos podemos inclinar, podemos, incluso hay un movimiento interno que puede que nosotros nos hinchamos y nosotros nos vaciamos, es la propia respiración. Si yo bajo el diafragma, esto se amplía. Eso no lo digo yo, lo dice la biomecánica. Una vez que nosotros tenemos esto claro, ahí, en ese momento, yo ahí me empecé a entender un poquito la diferencia. Porque claro, yo os digo, al principio me pareció muy sencillo el tema, pero después vi que tenía muchísima más miga de la que pensaba. Que era la de que la diferencia entre mecánica simple y bloqueo articular es que el cuerpo puede reaccionar de las dos maneras. Y es que cuando un cuerpo se ve sometido a unas condiciones externas, sea cual sea, traumatismo, tal, o un problema genético o demás, lo que va a intentar es, una, proteger el sistema nervioso para que siga uniéndome a la vida, y otra es mantener las leyes de confort, economía y que lo dije antes, y equilibrio. Exacto. Entonces, pues claro, ahí se partían dos imágenes, se partían dos vertientes. Una, que era la parte mecánica, en la que la visión diagnóstica que yo tengo que tomar es la de el movimiento, es decir, definir cómo se mueve esa persona para poder yo intentar averiguar si las carillas articulares están en el eje correcto, o pensar que, en el bloqueo, que puede ser cuando esas condiciones, en vez de llevarme a una disfunción de una articulación, me lleva a un bloqueo articular, es decir, el cuerpo piensa, lo muevo y lo muevo mal, o lo bloqueo. Entonces, ahí, claro, nuestro cuerpo puede hacer de las dos maneras, incluso puede hacer las dos. Esto lo muevo mal y esto lo bloqueo. O bloqueo esto y esto lo muevo mal. Entonces, claro, al final el cuerpo tiene tantísimo que gestionar que va a haber, en algún momento va a haber una situación en la que no sea capaz. ¿Vale? Bien, no sé si os lié más o no entendéis muy bien. Bueno, yo sigo hablando, a lo mejor debería de tener más imágenes y tal, lo que pasa es que fui bastante parco con el tema de las imágenes. Entonces, básicamente lo que me dio a entender esta situación es que si yo quiero hacer una diagnóstica mecánica, voy a hacerle una prueba a ella, si no os importa. Vale, en este caso, lo que podemos hacer es la siguiente fase. La siguiente fase sería hacer los movimientos pasivos, es decir, que la persona lo que haga es simplemente que se deje llevar por mí. Entonces, pues podríamos hacerle la parte de flexión, ¿de acuerdo? La parte de flexión-extensión, de flexión y de extensión, e ir comprobando si el movimiento es el correcto. ¿De acuerdo? Aquí en esta zona podríamos trabajar también la parte de rotación e incluso... Hazme este gesto, por favor. Déjame meterlo por aquí. Eso es.
¿vale? Incluso el movimiento de lateralización, para comprobar si el movimiento es el correcto, ¿vale? Bien, después de esto, túmbate por favor boca arriba. Lo ideal para ver la mecánica simple es básicamente ver la función, es decir, ver cómo se mueve la persona en general. Una vez que nosotros vamos localizando y vamos viendo cómo vamos avanzando en la movilidad, vamos viendo las disfunciones musculares que puede haber, es decir, si un músculo va a trabajar más que otro y si uno no está trabajando. Y eso lo que me va a generar es que la biomecánica no sea correcta. ¿Vale? Podríamos hacer, claro, entonces todos estos trabajos van a ser para que toda la funcionalidad, todo lo que es la biomecánica general de la zona lumbar se mueva de forma ideal. Ya hicimos una pasiva, ya hicimos una activa, ya hicimos una pasiva, ahora podríamos hacer pues una resistida. Todos estos movimientos serían un movimiento pasivo para poder comprobar cómo se mueve. El movimiento pasivo para comprobar cómo se mueve la parte no activa a nivel muscular. Y ahora pues vamos a comprobar la potencia de sus músculos. Haz como si quisieras hacer una flexión. Eso. Y yo la detengo. Le sujeto los pies y la detengo. Bien, veo que hay potencia. Le podría dar la vuelta. Date la vuelta, por favor. Sí, boca abajo. Eso. Podríamos hacer eso. Intenta levantarte. Eso, ya está. Muy bien. Y la parte lateral la tendríamos que hacer de lado, ¿de acuerdo? Y ahí miraríamos un poquito la potencia que tiene la musculatura, para ir sacando conclusiones en un inicio de qué musculatura tengo que relajar y qué musculatura tengo que potenciar. ¿Vale? Si yo voy a estar teniendo un concepto de acortamiento anterior, si voy a tener un concepto de acortamiento posterior, un concepto de contracción lateral o unilateral. O todos, porque esa es la gracia, que los puedo tener todos, ¿vale? Y ahí empieza la complicación, ¿vale? Bien, ponte boca arriba, así está, ¿vale? Bueno, no, déjate, que voy a hacer después una cosa. Bien, vale, la cuestión es esa, y así poder diseñar un tratamiento, poder relajar la musculatura cuando tengo que relajarla, liberar las estructuras que puedan estar generando un bloqueo y me estén modificando los ejes articulares, y pedirle en casa que potencie los que no lo están teniendo. Esto que acabo de decir ahora, músculos que no están teniendo la fuerza suficiente, es el camino que me puede llevar a un bloqueo, porque cuando hay un bloqueo siempre se producen pues, parestesias, paresias y demás, ¿no? Pérdidas de fuerza, pérdidas de sensibilidad, y eso me va a dar el camino para saber qué músculos pueden estar no haciendo su ejercicio, su trabajo. Cuando no hacen su trabajo es porque, o una de dos, ellos no son capaces de hacerlo, o porque hay una vía que no le está permitido hacer. Esa vía era la vía nerviosa, lo que os comentaba antes. Cuando hay una vía nerviosa que no está teniendo la suficiente información, está claro que no va a ser capaz de que no va a haber una comunicación fluida. Y todos sabemos qué pasa cuando no hay una comunicación fluida, que no se entienden los mensajes. Y cuando no se entienden los mensajes, al final siempre va a haber una disfunción. ¿Vale? Este sería el planteamiento que yo le daría en este caso para poder empezar a girar la rueda para poder localizar una disfunción mecánica simple. Después, bueno, tendríamos todos los test que tienen la osteopatía, flexión, tal, pero bueno, empezaríamos primero por la movilidad, porque en eso basamos la lesión mecánica simple. Luego tendríamos otra que sería cuando nos empieza a abrir el campo de si hay algún músculo que me pierde fuerza. O sea, no soy capaz, normalmente en el gimnasio son los que más suelen costar, no soy capaz de llegar a la potencia suficiente, y entonces empieza a modificarse la estructura. Cuando se modifica la estructura, entonces, claro, son datos que a mí me interesan. Dermatoma, esclerotoma, miotoma, ¿vale? Que me van a llevar siempre a una parte, a una estructura, ¿vale? En el caso de que haya una estructura que haya quedado bloqueada, normalmente en la zona lumbar suele ser, bueno, a mí siempre me gusta explicar que
la columna vertebral son como un montón de sillas de 3 patas. Entonces, claro, es muy raro esto, ¿no? Porque son, bueno, muy raro no, porque a mí me parece muy interesante porque la silla más estable es la de 3 patas. Entonces, os voy a explicar un poquito esta visión. Las 3 patas una sería el cuerpo vertebral y las otras 2 serían las facetas articulares, ¿no? Y en esas 3 patas se va modificando todo. El segmento entre una vértebra y otra es muy poco móvil, pero todo el conjunto es hipermóvil, ¿no? Entonces, claro, estas facetas, los que separa el cuerpo vertebral es el disco intervertebral. Que si está sano, perfecto, no pasa nada, está muy rico en agua, no hay problema, los cuerpos vertebrales lo alimentan de una forma maravillosa, pero el problema es cuando pierde agua, que entonces pierde altura, y al perder altura, pues bueno, es mucho más fácil que el agujero de conjunción se comprima. Cuando pasa esto, es cuando las facetas articulares, que tienen su propia cápsula articular, hay que pegar una imagen, bueno, que tienen su propia cápsula articular, se impactan. ¿De acuerdo? Y cuando se impactan, ahí en esa faceta, claro, el líquido sinovial se seca, lo que es la estructura de la propia cápsula articular se fibratiza, se ensancha y se empiezan a cambiar las fibras que teóricamente tendríamos que tener en el tejido conjuntivo, que son pues colágeno, elastina, ácido hialurónico, se empiezan a deteriorar. ¿Qué pasa con la zona? Se seca, ya no hay ácido hialurónico. Las fibras de elastina se cambian por las de fibrina. Os voy a contar una anécdota. Cuando yo leí esto, llamé a una chica, a una bióloga que se llama Leticia, trabaja en Termosalud, trabaja en el departamento de I+D, yo hago colaboraciones a veces con ellos, y la llamé y le dije, oye Leti, ¿qué es esto de la fibrina? Explícamelo tú, porque no te van a leerlo. Y me dice, eso es como, tú imagínate que tienes un rebaño de ovejas y el rebaño de ovejas lo llevas siempre al mismo sitio, ¿no? Y dice, pues eso serían las fibras de colágeno perfectas, maravillosas. Pues la fibrina es como si están todas desperdigadas por el prado. Y dije yo, vale, lo entendí perfectamente. Entonces ahí entendí que la fibrina es una estructura, es una cadena proteica que se acumula de una forma totalmente anárquica. Totalmente anárquica. ¿Eso qué hace? Que sea muchísimo más dura o muchísimo más poco flexible que la elastina. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es recompactar ese bloqueo. ¿Nosotros qué necesitamos hacer en ese caso? Darle un golpe, un toque de atención, una pía, un empujón, como el coche que no arranca. El coche arranca, el coche funciona. Lo único que hay que hacer es darle un impacto, una vuelta, para que esa forma empiece a funcionar, ¿vale? Y ya de ahí a Santiago de Compostela. Muy bien, cuando esto nos pasa en la zona lumbar, normalmente es cuando ese disco intervertebral pierde agua, la faceta articular se impacta con la superior, entonces esa cápsula articular empieza a secarse. Y ahí es donde empieza el problema del bloqueo articular, ¿vale? Que lo que habíamos dicho es cuando esa articulación pierde movilidad, se bloquea. ¿Qué hay que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar, por todos los medios, empezar la rueda. Vale, una muy típica que se hace en osteopatía, bueno, después tenemos la parte diagnóstica, que sería ir mirando vértebra por vértebra, apófisis espinosa, ver dónde le duele y tal. Y una vez que nosotros lo localizamos, pues una muy típica, ponte boca arriba, por favor, es trabajar para desbloquear. Una de las técnicas, bueno, pues más efectivas o quizás más conocidas, son la conocida del lumbar roll, que sería retorcer a la persona, retorcer la zona lumbar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros retorcemos a la zona lumbar, esas facetas articulares que tenían muy poca movilidad en la parte lateral, lo que vamos a obligarles es que hagan esto, ¿vale? Y ahí empezar el movimiento. Cuando nosotros hacemos este gesto, lo que va a hacer es que inmediatamente nuestro cerebro va a decir, ostras, esto hay que moverlo. Entonces se llena de líquido sinovial, los tejidos cambian, le da un toque de atención, empieza a haber colágeno, elastina, ácido hialurónico, se empieza a hidratar la zona y empieza otra vez el movimiento, empieza otra vez la fiesta. ¿De acuerdo? Que tenga tendencia a ese bloqueo no quiere decir que el desbloqueo no le haya ido mal. Entonces, pues nada, lo típico es... No, tranquila, eso es. Sí, eso es.
Muy bien. El típico movimiento que nosotros podemos hacer en la zona lumbar sería esta maniobra que la conocéis todos, que es muy típica de osteopatía, que sería para desbloquear esas carillas articulares. Pondríamos a la persona con las manos en el pecho, semiflexionamos, la traemos hacia nosotros hasta ver más o menos la zona lumbar, colocaríamos el pie encima, ¿vale? Sujetaríamos la vértebra que queremos manipular, ¿vale? Esta mano la sujetaríamos y la colocaríamos justo encima de la cadera, fijaríamos la vértebra, le decimos que tome aire, apoyamos, vemos que hay tensión, no dolor. ¿Sí o no? Correcto. No dolor, sujetamos y cuando ella tome aire, suelta, una vez más por favor, suelta y nos dejamos caer en botido. Lo que es dejar caerse de una forma sencilla. La apófisis espinosa, la carilla articular, lo que va a hacer es esto, y ahí empieza todo el mecanismo. ¿Vale? ¿Es una agresión? Sí, es una agresión. Hay una historia muy graciosa que le cuento siempre a mis alumnas, que es la de, porque bueno, es más una visión estética, pero es simpática. En ese momento que yo hago esa agresión, claro, a la persona le puede doler durante 2 días, por supuesto, si la zona está inflamada. Y la inflamación, el pico va a subir, pero después el pico va a bajar por debajo de donde dolía antes, seguro. ¿Vale? Porque hemos iniciado un proceso terapéutico. Hay una cosa que yo siempre les digo a mis alumnas. Cuando te venga alguien y te diga, no, es que quiero estimular la cara, vosotros podríais hacer de alguna de las maneras 2 minutos ya. 5 nada más. Me estoy cobrando los tuyos. Nada, ya acabo, ya estoy acabando. Cuento esta historia, que es así un poco llamativa. Ellas me dicen, no, porque yo claro les explico, porque claro, en la estética la gente quiere reafirmar, ¿no? Quiere que todo esté pegado, que todo esté perfecto y tal. Entonces yo les digo, mira, tú date cuenta de que ya lo hagas con aparatología, con masaje, con lo que quieras, lo que nosotros estamos haciendo es una agresión, entre comillas, ¿eh? Y tú a una persona que mañana te viene con la cara flácida, así, como caída, y te viene, mira, es que quiero reafirmar la cara, tú le puedes dar un guantazo con toda la mano abierta. Os puedo garantizar que desde ese momento se empieza a generar colágeno, se empieza a generar elastina, se empieza a generar ácido hialurónico. Os lo puedo asegurar, porque es un tejido que responde a las agresiones. Es un tejido que responde a las agresiones. Y es el tejido conjuntivo, es el tejido que nos compone. Bueno, lo peor de todo es que tendríamos que cobrarle 20 euros. Darle todo algo y cobrarle tus 20. Bueno, entonces, todas estas cositas que os comento es simplemente para llegar a la conclusión. Por eso, bueno, ahora aparecía la vértebra, en la vértebra aparecía conclusiones y tal. Y bueno, me quedaba muy chulo. En casa quedaba chulísimo. ¿Verdad, Elena? Quedaba maravilloso. Entonces, en este momento era cuando volvía de nuevo a la parte de las conclusiones. Todo lo que os expliqué, por eso os fijáis que empecé por las conclusiones para ver lo sencillo que era explicar lo que era una lesión mecánica simple, que era una disfunción del movimiento o del eje articular, ya sea cual sea, en cualquier lado, con una disminución del movimiento en una carilla articular, que sería lo que es el bloqueo articular. Era tan sencillo como eso, pero bueno, como tenía que tardar 45 minutos, pues me gustó contaros toda la historia, empezar con las conclusiones para poder dar toda la vuelta, contaros toda la historia y poder terminar otra vez con las conclusiones. ¡Feliz día de la osteopatía!